Muy buenos días, bendiciones para todos los hijos de Yud-Heh-Wav-Heh. Gracias por su compañía, gracias por estar nuevamente aquí al frente con esa disposición de corazón y de tiempo para bendecir a nuestro Padre Celestial, darle las gracias a Él por todo lo que nos ha dado, por la forma en la cual Él nos representa su amor, su misericordia y su bondad. Hoy continuaremos con el estudio del capítulo 2 del libro de Joel, desde los versículos 19 hasta los versículos 27. Entonces vamos a unirnos en esa oración, a darle gracias a nuestro Padre Celestial y a disponernos totalmente para empezar con esta transmisión y con este estudio que realmente es muy importante para todo el pueblo de Yud-Heh-Wav-Heh, para todo el pueblo de nuestro Padre Celestial. Entonces a todos les doy la bienvenida, un abrazo bien grande a la distancia, de parte de mi esposita, de parte mía. Y bueno, Padre Celestial, bendito y amado Yud-Heh-Wav-Heh, gracias te damos a ti por un día más de vida, por tus infinitas misericordias y bondades que traes a cada uno de tus amados, de tu pueblo, es más, para el mundo entero. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos estar acá delante de ti y aprender de tu palabra, conocer tu voluntad, empezar, Padre Santo, nosotros también a entender y discernir lo que se viene en estos tiempos finales. Por eso, Padre Santo, queremos pedirte que traigas a tu Santo Espíritu a cada uno de los hogares de toda esta manada pequeña, de los que van a ver esta transmisión, ya sea ahora o en el futuro, y así todos podamos, Padre Santo, recibir este mensaje, recibir, Padre Santo, lo que tú nos quieres dar a comprender por medio de tu Santo Espíritu y de las palabras que has puesto en el profeta Joel, para que podamos nosotros guiarnos hacia ese reinado milenial, hacia ese futuro en el cual vamos a estar contigo en la eternidad. Gracias, Padre eterno, y queremos colocar esta reunión en tus manos, cada palabra que salga de mi corazón, que provenga de ti y que se siembre como una semilla perfecta que dé fruto a su tiempo en el corazón de cada uno de mis amados. Te amamos, bendecimos tu santo nombre, Yud-Heh-Wav-Heh, por los méritos y el amor de tu Hijo Yeshua. Amén y amén. Bueno, entonces, la semana pasada terminamos en el inicio del versículo 19 del capítulo 2 del libro de Joel, que dice así: y Yud-Heh-Wav-Heh, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Este mensaje es la respuesta que nuestro Padre Celestial dará a todo aquel que haga teshuvá, o sea, que se arrepienta, que clame a Él, que le busque su rostro, que celebre Yom Kippur, o sea, la fiesta de la redención, esa fiesta que vamos a hacer dentro de poco, y que lo hagan de corazón sincero. Toda situación difícil que cualquier persona esté viviendo hoy en día es un llamado que Yud-Heh-Wav-Heh le está haciendo para que se vuelva hacia Él. Y así nuestro Padre Celestial, al escuchar esas palabras de arrepentimiento, Él abra sus brazos, bendiga a esa alma, porque ha llegado nuevamente al seno del Padre Celestial, y así reciba las promesas dadas a su pueblo, reciba la heredad, las bendiciones que han sido prometidas para Israel. Ahora, se menciona el pan, el mosto y el aceite. En el hebreo el pan tiene que ver con el grano, el mosto tiene que ver con el vino y el aceite. Esas tres cosas tienen que ver con
una profecía espiritual. Es lo que Dios Yud-Heh-Vah-Heh va a hacer con el alma de Israel. Recordemos que Yud-Heh-Vah-Heh usó a la oruga, al saltón, al revoltón y a la langosta para quitar, para destruir todos los campos, los cultivos que le pertenecían al pueblo de Israel, y así ellos sintieran precisamente la mano fuerte de Dios, pero era con un propósito, de que ellos se volvieran a Él, se arrepintieran de sus malos caminos, y por lo tanto ellos recibieran un pacto renovado, un pacto que iba a restaurar todo lo que habían perdido. En el hebreo, en el libro de Oseas, se nos dice en el versículo 19, capítulo 2, lo siguiente: el Eterno, Yud-Heh-Vah-Heh, Adonai, respondió a su pueblo diciendo: he aquí, yo os envío granos, vino nuevo y aceite, y seréis saciados. Nunca más os entregaré como afrenta en medio de las naciones. Entonces, aquí estamos viendo lo que nuestro Padre Celestial en este libro de Joel le está diciendo a su pueblo. Le está diciendo que les va a enviar nuevamente granos, vino nuevo y aceite, para que se sacien, para que puedan cumplir con todo lo que necesitan. Es muy importante que nosotros podamos entender que esta palabra que se nos dice acá en el profeta Joel también tiene algo que no se tradujo, algo que está implícito mas no se ha traducido. En el hebreo dice así también: he aquí, yo envío a vosotros con la Aleph Tab, o sea, la primera letra y la última letra del alefato hebreo. Entonces dice así nuevamente: he aquí, yo envío a vosotros con la Aleph Tab, el grano, vino nuevo y el aceite, y os saciaréis con el Aleph Tab. Omitir esta traducción, estas dos letras, la Aleph y la Tab, es omitir a Yeshua. ¿Por qué? Apocalipsis 22, del 12 al 14, dice así: he aquí, estas son palabras de Yeshua. He aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy, en la traducción en el griego dice alfa y omega, pero en el hebreo es Aleph Tab. Por lo tanto dice: yo soy la Aleph Tab, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Cuando unimos versículos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, lo que estamos haciendo es la confirmación de una palabra, aquella que se va a cumplir en la vida de una persona que cree y que tiene la emuná de la manera correcta, que quiere hacer la voluntad de Yud-Heh-Vah-Heh y dar testimonio tanto de Yeshua como de la Torá. Entonces, muchos pueden pensar que esto se va a cumplir solamente hasta la segunda venida del Mesías, pero yo les puedo decir que estoy 100% seguro, por lo que yo vivo día a día, por lo que en este hogar con mi esposita vivimos, que el cumplimiento de las profecías se están dando ya. Son para hoy, para este momento, para aquellas personas que anhelen serle fiel a Yud-Heh-Vah-Heh, que anhelen cumplir
letra a letra lo que dice la Torá, pero asimismo también quieren cumplir cada letra que dijo Yeshua. Mucho pueblo que dice amar a Dios cumple las cosas a medias, viven a medias, a veces hacen caso y son obedientes a la palabra, pero a veces se les olvida y no hacen caso, no son obedientes, no la ponen por obra. Muchos no sienten que el reino de los cielos se ha acercado. Y como no sienten que el reino de los cielos se ha acercado, entonces no se dan cuenta que los milagros ya están disponibles. No se dan cuenta que la presencia del Eterno ya está en este mundo a través de su Santo Espíritu, a través de la palabra. Dolorosamente, esto sucede por causa de una fe mal infundada, ya que muchos piensan que esa fe es una energía, y no. La fe que nos demanda nuestro Padre Celestial es una fe que se demuestra, que se pone por obra, o es que es una fe obediente. Esa fe que todo el mundo dolorosamente ha aprendido en la iglesia católica, cristiana, musulmana, testigos de Jehová, mormones, etc. Es una fe que se basa en la religiosidad. Y no es una fe que se basa en una relación con Yud-Heh-Vah-He. Para tener esa relación personal con Yud-Heh-Vah-He, nosotros debemos escuchar su voz, y esa voz la encontramos todos los días en la palabra, todos los días cuando leemos lo que Yeshua dijo. En el libro de Juan capítulo 14, ahí encontramos precisamente que Yeshua nos dice que Él quiere que nosotros seamos discípulos, que Él nos ha dado a conocer el nombre del Padre. Nos enseña que el anhelo de Él, de Yud-Heh-Vah-He, es que todos seamos uno, que todos vivamos bajo la misma voluntad del Padre Celestial, y que Yeshua vino fue a traer un mensaje que Dios le dio para cada uno de nosotros, y que es el mismo mensaje, el que encontramos en toda la Torá, en los primeros 5 libros de la palabra. Y que cuando lean ese mensaje, lo crean y lo pongan en obra, lo vivan, lo sientan. O sea que Yeshua nos está llamando a tener una fe obediente. Y así, con esa fe obediente, seremos parte del reino de los cielos y de su justicia. Pero hay algo adicional. Eso adicional tiene que ver con las promesas que hay para los que pertenezcan a Israel, a su pueblo, a su amada. Para los que se reencuentran con una identidad que todos hemos perdido. Y es que el reino de los cielos se ha acercado. Esa es una de las promesas. El reino de los cielos y su justicia está aquí. Pero solamente es para los que han recuperado su identidad como pueblo de Israel. Claro, ¿cómo puedo en este mundo ser parte del reino de los cielos y de su justicia y vivirlo, sentirlo, disfrutarlo ahora, acá en este momento? Pues hay muchos versículos que nos dicen cómo. Mateo capítulo 3 versículo 2, Mateo capítulo 4 versículo 17, Marcos capítulo 1 versículo 15, Lucas capítulo 24 versículos 47 al 49, Hechos capítulo 2 versículo 38, Hechos capítulo 3 versículo 19, Joel, Oseas, Isaías, Jeremías, en fin, en toda la palabra se nos dice cómo, y es
arrepentidos y convertidos, que el reino de Yud-Heh-Vah-He está cerca. Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será dado por añadidura. Y en este libro de Joel, ese es el mensaje que se da por parte de Yud-Heh-Vah-He a toda la humanidad. Y es que todo aquel que quiera ser parte del reino de los cielos debe hacer teshuvah, debe arrepentirse y volverse hacia nuestro Padre Celestial, pero también debe cumplir esa fiesta sagrada de Yom Kippur, esa fiesta que trae restauración. ¿Restauración de qué? Restauración del grano, del vino nuevo y del aceite. O sea, trae restauración de la ofrenda y la libación. Esa ofrenda y libación es la cual nosotros podemos usar para adorar, para exaltar a Yud-Heh-Vah-He. Esa ofrenda y libación, que sabemos que es el grano, el vino nuevo y el aceite, se cumplen en Yeshua. ¿Cómo se cumplen en Yeshua? Primero, el grano. El grano es el trigo. Y resulta que Yeshua en Juan capítulo 6 versículos 35, versículo 48 y versículo 51, él dice: yo soy el pan de vida. El pan se hace del grano, del trigo. El mosto, que es el mismo vino nuevo que proviene de la vid, en Juan capítulo 15 versículos 1 y versículo 5, Yeshua dice: yo soy la vid verdadera. Ahora, el aceite. En Mateo 25, capítulo del 1 al 13, se nos habla de la parábola de las 10 vírgenes, donde se requiere el aceite para las lámparas, ¿cierto? En Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 15, y Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16, se nos dice que nosotros somos luminarias del mundo, en medio de la oscuridad. O sea, que lo que nosotros debemos entender es que ese aceite es la representación del Espíritu Santo. En 1 Samuel capítulo 16 versículo 13 se nos dice que el Espíritu Santo vino sobre David. En Lucas capítulo 4 versículo 18 se nos dice que el Espíritu Santo vino sobre Yeshua. Y en Éxodo 30 capítulo 30 versículos del 22 al 31 se nos dice que el aceite es para consagración de todo lo que es ungido para Yud-Heh-Vah-He. Así que Dios, Yud-Heh-Vah-He, nos está prometiendo a todos aquellos que nos arrepentamos de manera sincera que Él va a restaurar el trigo, el vino y el aceite para que se lo podamos ofrendar a Él en manos de Yeshua, para que le podamos llevar esa ofrenda, esa exaltación, esa oración a Yud-Heh-Vah-He que se perdió. Aquello que es ahora que nosotros podemos entregarle a Él, que venimos haciendo desde hace pocos años, que venimos entregándole a Él nuestras ofrendas, nuestras primicias, porque Él ha restaurado en manos de Yeshua la ofrenda y la libación en manos del Espíritu Santo. ¿Cuántos se acuerdan que hemos precisamente en las fiestas de Shavuot hemos hecho ofrenda de libación? ¿Por qué? Porque Yud-Heh-Vah-He en esta manada pequeña al menos ha restaurado esa ofrenda y se ha agradado de ella. Ahora esa ofrenda de libación está en manos del Espíritu Santo para que todos nosotros, sus hijos,
los hijos de Yud-Heh-Vah-He, los que practicamos con emuná verdadera, con fe obediente, podamos adorarlo como Él lo anhela. Por eso nosotros no creemos en que Jesús es Dios, en que Yeshua es Dios. Para nosotros hay un solo Elohim y es Yud-Heh-Vah-He. Esta manada pequeña tiene una responsabilidad muy grande, y es que hemos sido llamados a influir espiritualmente en las personas que nos rodean por medio de nuestra luz y testimonio de lo que escuchamos de Yeshua y de lo que aprendemos de la Torá. Y ese testimonio nosotros lo damos por medio de nuestra propia vida, de la forma como nosotros hablamos, nos expresamos, de la forma como sentimos y lo trasladamos a aquellas personas que nos rodean, porque la palabra se hace realidad en nosotros. Esta posición espiritual nuestra hace que Dios, Yud-Heh-Vah-He, por medio de Yeshua y del Espíritu Santo, le hable a aquellos que nos rodeen. Comience a traer inquietud a sus vidas, para que ellos puedan tomar la decisión correcta de arrepentirse, de confesar sus pecados, pero solo a Yud-Heh-Vah-He, y así volverse a Él, que sea Él que reciba a esos hijos pródigos que se han vuelto en sus caminos, que lo abrazan, que quieren cambiar sus vestiduras, que quieren dejar esa vida de mundo atrás y que ahora le quieren colocar ese anillo, esa argolla, esas arras que son las del Espíritu Santo. Cuando hacemos eso, se cumple Ezequiel capítulo 36 y Ezequiel capítulo 37. Se cumple Jeremías 31. Todo eso se empieza a cumplir la palabra en nosotros, en los que realmente decidimos creer como debe ser. Ahora, en la segunda parte de este versículo 19 se nos dice: y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. La palabra naciones es goyim en hebreo. Y goyim en hebreo son los pueblos que no tienen pacto con Yud-Heh-Vah-He. Ahora, hemos venido estudiando en este libro de Joel que para no ser parte sufriente del día de la ira del Eterno, del día de su juicio, se requiere ser parte del pacto, ya sea del antiguo, que es el que está en la Torá, y del renovado, que está en Yeshua. Así, para poder entrar y ser parte de ese reino de Dios, de su justicia, después de la renovación, restauración y transformación que vamos a recibir cada uno de nosotros, especialmente en el reinado milenial con Yeshua, entonces debemos ser personas que se postren delante de nuestro Padre Celestial, arrepintiéndose de sus pecados y que dejen atrás esos malos caminos. En un futuro muy cercano, el profeta Joel nos está claramente diciendo que para unos el grano, el vino y el aceite les va a fluir de gran manera, porque están bajo el pacto, bajo la mano poderosa de Yud-Heh-Vah-He, y Él es fiel y cumple. Porque todo aquel que desee ser parte del pacto es porque Yud-Heh-Vah-He le ha ayudado a restaurar su identidad como parte del pueblo de Israel. Y no solamente es una restauración que se va a dar de manera espiritual, no, también va a ser física. Porque va a pasar del dolor, del llanto, de la tristeza, del sufrimiento, a la gloria, al favor, a la misericordia y el amor de Yud-Heh-Vah-He, la cual va a desatar
para saciar a su pueblo. Todo esto que estamos hablando y que estamos leyendo acá y que estamos estudiando no tiene nada que ver con lo que sucedió en el pasado, en los tiempos en que se escribió la Biblia, no. Tiene que ver con lo que se viene para este mundo, con un futuro inmediato y muy cercano que estamos hablando que no va a ser más de 10 años. Es algo que se ha preparado para este tiempo. Y eso lo vemos en este siguiente versículo. Joel capítulo 2 versículo 20 dice: y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. En este pasaje hay que tener mucho cuidado para discernirlo, ya que nos enseña sobre naciones y lugares que son muy importantes en este fin de los tiempos. ¿De quién nos está hablando cuando nos dice y haré alejar de vosotros al del norte? ¿Quién es ese al del norte? Muchos estudiosos de la Biblia dicen que es el ejército del norte, el que va a llegar y va a intentar destruir a Israel y tomar el control de Jerusalén. Y es un ejército que proviene del norte. Ahora, si lo queremos ver desde el pasado, el único ejército que atacó a Israel desde el norte fue el ejército de Babilonia. O sea, al del norte es Babilonia. Ya vamos a ver cómo se une todo esto. Segundo, el mar oriental. Ese mar oriental hace referencia al mar muerto, que está al sur, abajo de Jerusalén. Tercero, el mar occidental. Ese mar occidental es el mar Mediterráneo, que está al oeste de Israel y conduce hacia Europa. Entonces, al conocer estos tres lugares o estas tres pistas que se nos dan, podemos entender que un ejército cuyo rostro o faz o mirada va a ser hacia el mar muerto, camino a Jerusalén, y va a provenir de Europa para atacar y destruir a Israel, a la niña de los ojos de Yud-Heh-Vah-Heh. Y esto, ¿dónde ustedes dirán? Pero bueno, listo, Guillermo, chévere y todo, pero ¿cómo lo podemos confirmar? ¿Cómo podemos encontrar esto? Pues les voy a decir que la misma Biblia nos dice dónde. Lean. Bueno, vamos a leerlo pues acá. Vamos a leer Ezequiel, capítulos 38, versículo 15 al 16, que nos habla la guerra de Gog y Magog, y dice así: vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel, como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, o sea, al fin de los tiempos, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Pero resulta que esto lo confirmamos también en Ezequiel 39. Versículo 2, donde dice: y te quebrantaré, y te conduciré, y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel. Zacarías, capítulo 12, versículo 11, dice lo siguiente. Zacarías, capítulo 12, versículo 11 dice: en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle de Megiddo, o sea, la guerra de Armagedón.
En ese mismo libro de Zacarías, capítulo 14, versículos 4 al 9 dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, o sea, Yeshua, que Yeshua va a poner sobre el monte de los olivos sus pies. ¿Y qué va a suceder cuando pase eso? Entonces dice lo siguiente: Zacarías capítulo 14 versículos 4 al 9 dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Yud-Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día, el día de Yud-Jehová, no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Yud-Jehová, que no será ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Yud-Jehová será rey sobre toda la tierra. Y en aquel día Yud-Jehová será uno y uno su nombre. Todo esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 9, que es la guerra que se va a suceder en el valle de Jarmegido en el fin de los tiempos. Y esta guerra está atada a Apocalipsis 17 y 18, que tiene que ver con la caída de Babilonia la Grande. Todo esto es supremamente que nosotros lo podamos entender, ya que, vuelvo y les repito, que en Zacarías 14:4 se nos habla de que cuando venga Yeshua y ponga sus pies en el monte de los olivos, se va a abrir un gran valle. Ese valle que se va a abrir va a ser entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto, destruyendo a gran manera en medio del desierto a todo ese ejército enemigo que quiere acabar con Israel. Todo esto está atado y todo esto está profetizado en la Biblia, y es lo que va a venir, lo que va a suceder. En Mateo 24, versículos 1 al 4, Yeshua nos está hablando de lo siguiente. Esto es muy bonito porque fue una revelación muy hermosa que el Padre Celestial trae a nuestras vidas. Dice así: Mateo capítulo 24, versículos del 1 al 4. Dice: cuando Yeshua salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Respondiendo, Yeshua les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando Yeshua sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Yeshua les dijo: mirad que nadie os engañe. Resulta que Yeshua no solamente está hablando sobre la destrucción del templo, sino que nos está hablando sobre la guerra de Armagedón. Esa guerra que va a traer un ejército que va a querer acabar con Israel, y que son millones de personas que provienen desde Europa, ejércitos que vienen a destruir a Israel, y que cuando llegan a la base del monte de los olivos, Yeshua se va a aparecer. Y allí se va a ver un gran terremoto, y ese terremoto se va a tragar a esos ejércitos que van a destruir a Israel. Pero leímos que también van a salir aguas
aguas que van a traer vida. Pues ese es el cumplimiento de Ezequiel 47 del 8 al 12, donde lo leímos la semana pasada, el mar muerto vivirá completamente. Ya estamos viendo ese milagro y lo hablamos, que el mar muerto ahora está empezando a tener vida. Por lo tanto, toda la palabra se cumple, toda. No hay duda que va a haber un arrebatamiento, no hay duda que va a haber una guerra en el fin de los tiempos, no hay duda sobre el día del juicio y de la ira de Yud-Heh-Vah-He sobre toda la humanidad. No hay duda de la restauración que se viene por medio de la misericordia y del amor del Eterno para todo aquel que quiera hacer Teshuvah, o sea, se quiera arrepentir y volverse hacia el camino de Yud-Heh-Vah-He. Joel, capítulo 2, versículo 21 dice: Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Yud-Heh-Vah-He hará grandes cosas. El mensaje es para la tierra. Tierra, no temas. ¿Cuántos no han visto en noticias lo que está sucediendo en el mundo hoy en día? Donde se han dado las mayores temperaturas de calor en todo el mundo, en toda la historia. Los mayores registros de temperaturas han sido los que han pasado esta semana. Como también el mayor registro de cantidad de lluvias en el oriente, en Japón, en Corea, donde están inundados. Y no sé si ustedes se dieron cuenta precisamente que se han dado los mayores índices de frío en Bogotá, pero al mismo tiempo, de manera loca, los mayores índices de calor, de temperatura acá en Colombia. Hay un clima que está totalmente loco, descontrolado. La tierra en todo el mundo se está moviendo, está temblando. Los ríos, lo vimos, y no solamente acá. Yo los invito a que vean noticias, se están desbordando por todo el mundo. Lo vimos ahorita con la tragedia que pasó en Villavicencio. Lo vimos en Corea, en Japón y en China en estos días. En Italia. Cómo se están desbordando ríos por todo el mundo. Los grandes científicos, los ambientalistas, la ONU, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, todos están totalmente pesimistas con el clima en el planeta Tierra. El nivel de contaminación máxima que alcanzó la Tierra es porque la gente no obedece la voluntad de Yud-Heh-Vah-He. Es porque le ha dado la espalda a él. Y por eso Dios está enviando sus juicios a este mundo. Juicios que son muy fuertes, donde nadie puede controlar el clima sino solo Yud-Heh-Vah-He. Pero en este momento estamos leyendo que él, Yud-Heh-Vah-He, le está mandando un mensaje a la tierra. No a nosotros, es a la tierra. No temas, tierra. Alégrate y regocíjate, porque Yud-Heh-Vah-He ha hecho, en otra traducción, grandes cosas. Por lo tanto, debemos tener presente o en cuenta que el versículo 20, el que leímos ahorita anteriormente, y el 21, este que estamos leyendo, tienen el mismo final. Y el mismo final es porque hizo o porque hará grandes cosas. Pero es que en el versículo 20 se nos habla
del enemigo. Mientras que en el versículo 21 se nos habla de Yud-Heh-Vah-He. Todo lo que hace Yud-Heh-Vah-He es para bendición. Es para que nos volvamos hacia Él. Todo. Mientras que el enemigo todo lo hace para destrucción, para que nos alejemos de Yud-Heh-Vah-He. En el fin de los tiempos, la tierra, mejor dicho, desde ahora el mensaje es: tranquila tierra, regocígate, ponte feliz, porque van a llegar cielos nuevos y tierra nueva, donde va a morar la justicia, el amor verdadero y la perfección de Yud-Heh-Vah-He. Se dice amén. Joel, capítulo 2, versículos 22 al 23 dice: animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Y el versículo 23 ahora dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Yud-Heh-Vah-He vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. En el versículo 21, el mensaje es para la tierra. En el versículo 22, el mensaje es para los animales. En el versículo 23, el mensaje es para los hijos de Sión, o sea, no es para toda la humanidad. Este versículo 23 habla claramente sobre los hijos de Sión, que son los que realmente son parte del pueblo de Israel, los que realmente quieren ser parte de nuestro Padre Celestial, de su palabra. Recordemos que en Joel, en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 3, decía así: delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Recordemos que era ese ejército que iba a desolar la tierra, que la iba a consumir por fuego, ya que la tierra es un lugar de juicio, pero que gracias a la Teshuvá, al arrepentimiento sincero de los hijos de Yud-Heh-Vah-He, aquellos que hicieron ayuno, que lloraron, que clamaron, que buscaron el rostro del Eterno y la piedad de Yud-Heh-Vah-He, encuentran un cambio en la tierra. Esa misma tierra que fue consumida y asolada, ahora va a ser una tierra gloriosa, que va a dar fruto, que va a dar porque va a reverdecer. Los animales van a poder recibir la hierba y van a poder comer del fruto de la tierra y de los árboles. En el desierto, ahora, en este momento, hay oasis, pero hay una promesa, que van a haber aguas y árboles. La higuera y la vid va a dar fruto. La higuera y la vid son Israel, está en la palabra. Cada vez que se habla de higuera y de vid, son Israel también. Y ese Israel va a dar fruto, y nosotros vamos a dar fruto porque nosotros somos injertados en el olivo natural, en Israel. Yeshua nos da ánimo y fortaleza en Mateo 24, versículos 32 al 34. Dice así, vea esto, tan bonito: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Volvamos a leerlo. Que la rama está tierna, que brotan las hojas, porque el verano está cerca. Entonces, cuando nosotros veamos
esas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué es que el verano esté cerca? Que Yeshua está pronto a venir en el arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es el ánimo y la fortaleza que nos da Yeshua? Que la generación que vea esto, o sea, que la higuera resplandezca y vuelva a estar lista para dar fruto, esa generación sería la generación que viviría en los últimos tiempos. Pues les digo, somos nosotros. Ahora estoy más seguro 100%. Nosotros vamos a ver el fin de los tiempos, ya que nosotros somos parte de la restauración de todas las cosas que se habla en Hechos 3:21, donde se nos dice que Yeshua, vamos a leer Hechos 3:21, Hechos capítulo 3, versículos, voy a leerlo más bien desde el 19, dice así: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Yeshua, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta, oiga bien esa parte, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Yud-Heh-Vah-Heh por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Es muy importante entender esto, que tiene que llegar un tiempo de restauración. ¿Ustedes creen que es casualidad que nosotros ahora conozcamos la palabra como Yud-Heh-Vah-Heh quiere que la conozcamos? No como la venían enseñando, que era solamente que tenía que ver con plata, con pactos, con dinero. No. Ahora estamos conociendo la voluntad del Eterno como Él desea que la conozcamos. ¿Por qué creen que ahora hablamos al menos un poquitico de hebreo y conocemos un poquitico de hebreo, sabiendo que hace años nadie sabía nada de hebreo? ¿Por qué creen que ahora estamos celebrando las fiestas verdaderas de Yud-Heh-Vah-Heh, que hace poco nadie conocía, que nadie celebraba? ¿Por qué creen que ahora nosotros no decimos Jesús, sino Yeshua? ¿Por qué ahora anhelamos ser obedientes a la palabra? ¿Por qué dejamos la carne de cerdo? ¿Por qué transformamos nuestras vidas? ¿Por qué ahora queremos hacer lo que agrada al Padre Celestial? Porque estamos en el tiempo de la restauración de las cosas antes que venga Yeshua. Nosotros somos esa generación en la cual celebramos el Shabbat, pero el Shabbat verdadero, no el Shabbat sabatino que se celebra, no. Ya pasamos inclusive de celebrar el Shabbat los domingos, de celebrar el Shabbat los sábados. Ahora lo estamos celebrando conforme a las luminarias, conforme a los tiempos del Eterno. Pero lo mejor de todo es que ahora estamos recuperando nuestra identidad como hijos de Yud-Heh-Vah-Heh, donde anhelamos ser injertados en Israel, en el olivo natural, y ya no andamos en ninguna mentira ni en ninguna religiosidad. Ahora nosotros somos los hijos de Sion. Dios Yud-Heh-Vah-Heh nos ha transformado de la carne al espíritu, nos ha limpiado de las inmundicias del mundo y así nos ha liberado de pasar de la muerte eterna a la vida eterna. Y todo gracias a la sangre del Cordero inmolado en el madero, no en la cruz, en el madero. Gracias a Yeshua, permitirnos conocer a Yeshua, nuestro Mesías, el verdadero. Y es por eso que todos nosotros, tierra, animales y hijos de Sion, nos debemos alegrar, nos debemos gozar, debemos ser agradecidos con Yud-Heh-Vah-Heh. Ahora viene algo muy hermoso que me enseña. Dice: porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. ¿Qué significa eso?
La primera lluvia, les voy a explicar cada cosa y espero que me pongan atención, que estén muy presentes, y si no, vuelvan a ver este video porque es muy importante. Dice así: la primera lluvia, aquí nos habla de 3 lluvias. Nos habla la primera lluvia porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Primera lluvia, ¿cierto? Y hará descender sobre nosotros lluvia temprana, o sea, la segunda lluvia. Y tardía como al principio, o sea, la tardía es la tercera lluvia. ¿De qué nos está hablando Yud-Heh a través del profeta Joel? ¿Qué nos está queriendo señalar acá? La primera lluvia la encontramos en Éxodo capítulo 12, versículos 37 al 38. Vamos a leerlo. Éxodo 12, versículos 37 al 38 dice así: partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, o sea, cuando salieron de Egipto hacia la tierra prometida, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos gran multitud de toda clase de gentes y ovejas, y muchísimo ganado. Entonces, acá quiero que todos vean algo. En este primer versículo se nos dice que salieron, más o menos son como 3-4 millones de personas las que salieron de Egipto. Y salieron de Egipto a Sucot. O sea, todos tienen que llegar a Sucot. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a verlo poco a poco, para que podamos entender todo esto. Salieron de Egipto a Sucot. Esa es la primera lluvia. Y recordemos que cuando salieron fue que celebrando ¿cuál fiesta? La fiesta de Pesaj, de panes sin levadura y primicias. O sea, las fiestas de primavera. La primera lluvia sucedió en las fiestas de primavera, cuando fueron liberados de Egipto. La lluvia temprana. ¿Cuándo es la lluvia temprana? O sea, la segunda lluvia. La segunda lluvia la encontramos en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 2, donde se nos dice, se nos habla que llegó el día de Pentecostés, donde estaban todos unánimemente juntos, estaban reunidos. Y cuando llegó del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, y llenó ese viento toda la casa, donde todos estaban sentados, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esa fue la segunda lluvia. Cuando en Shavuot, en la fiesta de Shavuot, que es conocida o que es traducida como Pentecostés, llegó el Espíritu Santo. Esa es la segunda lluvia. Ahora falta que llegue la tercera lluvia. Y vamos a discernir cuándo va a ser esa tercera lluvia. Ya que vemos que la primera se cumplió en Pesaj, en panes sin levadura, en las fiestas de primavera. La segunda se cumplió en Shavuot. O sea que la tercera fiesta se cumple en la tercera fiesta. La tercera lluvia se cumple en la tercera fiesta. Y esa fiesta no se ha cumplido todavía, que son las fiestas de otoño, cuando venga Yeshua a recoger de los 4 rincones de la tierra a todo el pueblo que es fiel y obediente, a los hijos de Sion que están regados por todo el mundo, y se tiene que cumplir en la fiesta de Sukkot, que es la fiesta principal de otoño, donde encontramos a Yom Teruah, a Yom Kippur y a Sukkot. La tercera lluvia tiene que ser en Sukkot. Y leímos algo muy tremendo, algo muy hermoso en Éxodo 12,
en ese versículo 37-38, que dicen que todos partieron, todos los hijos de Israel partieron de Ramsés, o sea, de Egipto, a Sucot. ¿Sí se dan cuenta? Ahí nos está diciendo el Padre que todo, pero si nos damos cuenta, los que partieron de Israel, los que salieron de Israel, murieron en el desierto y no llegaron a Sucot. Pero es que aquí no nos están hablando de eso. Acá se nos está hablando que todos los hijos de Israel tienen que llegar a Sucot. Tienen que salir de la esclavitud, tienen que salir del mundo para llegar a la tierra prometida. La tierra prometida va a ser cuando estemos todos reunidos, muertos y vivos, porque ese día también va a ser la resurrección de los muertos. Y todos nos vamos a reunir en esa lluvia tardía para ser parte del reinado milenial. La lluvia, ahora vamos a verlo porque Dios nos muestra esto a través de lluvias. La lluvia inicial o primera era la que traía las primeras cosechas a Israel. Y era la que se daba al inicio del año, en Aviv, en Nisan. Y era conocida esas primeras lluvias en Israel como las fiestas de primavera. Y allí se presentaban las primicias en primavera. Luego venía una época que se conocía como las lluvias tempranas. Esas que producían, o que caían más bien, sobre las semillas, pero que a la vez esa lluvia hacía que se produjeran una gran cantidad de frutas sobre los árboles. Y esas frutas sobre los árboles, que eran frutas muy bonitas, se entregaban en Shavuot, en la fiesta de Pentecostés. Esta lluvia temprana caía antes de la temporada de lluvia verdadera, la lluvia habitual, y servía igualmente para preparar la tierra, para hacer que la siembra se pudiera realizar, ya que la tierra estaba en medio de sequía. Esa tierra estaba totalmente dura, fuerte, no se podía sembrar nada, pero esa lluvia temprana hacía que al caer sobre la tierra, esta tierra se empezara a ablandar, y al ablandarse se pudiera colocar la buena semilla, con la esperanza de que esa buena semilla se abriera dentro de la tierra y empezara a dar una cosecha abundante. Pero asimismo, esa semilla tenía que recibir, después de la lluvia temprana, una lluvia tardía, para que ya germinara. La primera lluvia era para la tierra, para que se pudiera sembrar la semilla. La segunda lluvia era para la semilla, para que ya empezara a dar fruto. Pero tenía el pueblo de Israel que esperar de manera paciente que llegara esa lluvia tardía, y tener fe de que la semilla que estaba sembrada en la tierra no se muriera, sino que no se muriera, no, porque después me toca decir que tenía que morir, que esa semilla abriera, más bien, abriera. Abrir una semilla significa morir, porque tiene que abrir. Entonces, para que la lluvia temprana fuera efectiva, tenía que unirse con la lluvia tardía, y así esa semilla alcanzara el grado de madurez que se requería para dar un fruto perfecto. La fiesta de Sucot, que es en otoño, también es conocida como la fiesta de la cosecha, donde todos le damos gracias a Dios por las lluvias enviadas durante todo el año y por todas las cosechas recibidas.
tanto por la primera lluvia, como por la lluvia temprana y como por la lluvia tardía. Entre la lluvia temprana y la lluvia tardía hay un periodo de verano largo, donde el sol trae sequedad y donde solo queda esperar, confiar en Emuná, en Yud-Heh-Vah-Heh, que es Él quien va a cuidar las semillas que están sembradas sobre la tierra y que les permita abrir en la tierra y que en medio del sol no se dañen, sino que se mantengan gracias a esas lluvias tempranas que recibieron. Resulta que este es el mismo proceso que sucedió con los primeros discípulos, con la lluvia temprana. Aquellos primeros discípulos de Yeshua que recibieron al Espíritu Santo en Shavuot, el cual vivieron un periodo de sequedad. Estamos hablando de el año 2030, cuando murió Yeshua, o 2033, esa es la duda que tengo, 2030 o 2033, creo que es el 2030, hasta tiempo de sequedad, desde el día que recibieron al Espíritu Santo, hasta el año 1948. ¿Qué sucedió en 1948? Que hasta ahí llegó la sequedad. Ese periodo entre la lluvia temprana y la lluvia tardía. En el año 1948 fue cuando Israel se convirtió en nación y recibió tierra. Fue un periodo de 1918 años de sequía, donde el pueblo de Israel estuvo de nómada por todo el mundo. Es un periodo donde muchas de esas semillas murieron, no dieron fruto. ¿Y cómo murieron? Por causa de la Inquisición, por causa de la persecución, por causa del holocausto nazi, en fin. Todo esto que hizo que muchas de esas semillas no dieran fruto, se alejaran de la Torá, se alejaran del Shabbat, se alejaran de Yud-Heh-Vah-Heh, y peor aún, no conocieran a Yeshua. Tristemente, todo esto se dio por causa de la religiosidad del mundo, por causa del catolicismo y de las religiones derivadas de ella, tales como el cristianismo, los mormones, los testigos de Jehová, ya que todos ellos se apartaron de la Torá y crearon un Dios llamado Jesús. Ahora, no solamente pasó con todo el mundo en general, sino que también pasó en el judaísmo, que a causa de la persecución y el rechazo religioso que vivió a través de ese ataque que recibió todos los judíos, a través de esa persecución, a través de la Inquisición, a través de una gran cantidad de situaciones, entonces ellos se alejaron de Yeshua, los judíos. Así que estamos en una época donde está cayendo la lluvia tardía, después de un periodo de sequía total durante toda la historia, un periodo de 1918 años, pero que a partir de 1948 podemos observar que hay un resurgimiento, hay una restauración, hay una renovación en cuanto a Israel. Y es por ello que ahora estamos comprendiendo los estudios de la palabra del Eterno, lo que Él nos ha querido decir en la Torá. Es por ello que ahora conocemos al Dios verdadero, a Yud-Heh-Vah-Heh. Es por ello que ahora conocemos a Yeshua en vez de Jesús. Hay un deseo por conocer la verdad en la palabra. E igual manera está sucediendo con los judíos, ya que muchos están conociendo a Yeshua y lo están aceptando como el Mesías. Por lo tanto, alegrémonos y gocémonos en que esa lluvia tardía está descendiendo en este momento desde lo más alto de los cielos. Está descendiendo desde el trono celestial para que nosotros
que somos las semillas que que hemos resistido toda la persecución, todo lo que ha sobrevenido sobre el pueblo del Eterno durante toda la historia, nosotros que nos hemos mantenido firmes, que permanecemos fieles al Eterno, a Yud-Heh-Vah-Heh, ahora nosotros vamos a dar el fruto anhelado, un fruto que nos va a llevar al reino de los cielos. Joel, capítulo 2, versículo 24. Dice así. Vamos a leer el 24 y el 25. Las eras, las bodegas, se llenarán de trigo, de pan, y los lagares, o sea, las tinajas donde se pisa la uva y la aceituna, rebosarán de vino y aceite. Miren las promesas que vienen para nosotros, los hijos de Sion, los que hemos recuperado nuestra identidad como parte del pueblo de Israel. Versículo 25. Y yo, Yud-Heh-Vah-Heh, os restituiré los años que comieron la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Tremendo, tremendo esto, porque primero que todo, nuestro Padre Yud-Heh-Vah-Heh nos promete que nos va a bendecir de manera enorme, sobreabundante, impresionante. Y no solamente le estoy hablando en la parte de inédito, no, le estoy hablando es en paz, en salud, en amor, en tranquilidad. ¿Claro? Todo bienestar. Y Él nos dice que a todo aquel que se encuentre lejos de Él, de Yud-Heh-Vah-Heh, pero que haga teshuvá, que se arrepienta de sus pecados, que se vuelva de su maldad, de sus transgresiones, que lo haga con llanto, con clamor, con súplica, entonces Yud-Heh-Vah-Heh, Elohim, Él mismo abrirá sus brazos, lo recibirá y lo bendecirá, porque así Él lo ha dispuesto, así Él lo ha dicho. Y Él no miente, y Él no se arrepiente, y Él es fiel con sus promesas. Por lo tanto, todo aquel que desee ser parte del primer pacto, como del segundo pacto, de ese pacto renovado, Yud-Heh-Vah-Heh le va a restituir. Aquí quiero que todos presten mucha atención, demasiada atención. Cuando no se hace, oiga bien, cuando no se hace la voluntad del Eterno de Yud-Heh-Vah-Heh, que está aquí, que está acá, en la Biblia, en su palabra, cuando no se cumple, no se hace, llega un momento donde no hay paz, donde no hay bienestar, donde no hay tranquilidad. Y eso es debido a la rebeldía, porque no se ha querido ser parte obediente a la palabra de Yud-Heh-Vah-Heh. El alma y el cuerpo lo expresan de alguna u otra manera. El desasosiego es una ansiedad que se genera poco a poco y va trayendo un malestar sobre la vida de la persona. Una incomodidad que muchos dicen, no sé qué es, ni sé de dónde viene. Y eso es una intranquilidad por falta de paz. Y esto puede llegar a la vida de cualquier persona por causa de un pensamiento negativo, por un dolor o una enfermedad, que los médicos dicen que no hay razón o no hay explicación alguna. Y eso trae un desespero, trae una frustración, pero hay una solución. Y yo sé que muchos me pueden dar testimonio de que así es. Hay una preguntita que no quiero dejar
pasar, y es la que me hace Blanquita Burgos, que me dice que la lluvia tardía es para reunirnos todos con el Padre, o sea, en el día de Sukkot. Sí, sí, así es. Esa lluvia tardía, la que estamos recibiendo ahora, es precisamente para reunirnos a todos con nuestro Padre Celestial en el arrebatamiento, cuando seamos todos reunidos en el fin de los tiempos, para ser parte del reinado milenial que inicia precisamente con esas moradas en Sukkot. Y por eso debemos celebrar Sukkot, para que empecemos nosotros de manera profética a decirle a nuestro Padre Celestial que vamos a ser parte de ese reinado milenial con Yeshua para estar en la eternidad con Yud-Heh-Vav-Heh. Listo, sigamos. Entonces, claro, la solución que nuestro Padre Celestial está dando a nuestra alma y a nuestro cuerpo tiene que ver con que si nos arrepentimos sinceramente, si confesamos nuestros pecados, si nos comprometemos con Yud-Heh-Vav-Heh a ser obedientes a su palabra, a no volver a caer en el pecado, a no volverlos a cometer y a recibir el favor, la misericordia del Eterno por medio de su Hijo Yeshua, pues vendrá sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros, restauración y restitución. Esa restauración y restitución va a venir sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra alma, sobre la vida de cada uno de nosotros, sobre ese camino que nuestro Padre Celestial está señalando para nuestras vidas, para que compramos un propósito y una voluntad que también Dios va a restaurar y que se tiene que cumplir en nuestras vidas. La voluntad de Yud-Heh-Vav-Heh no solo se va a restituir en nosotros, les digo algo, se va a restituir en quienes nos rodean, ya que ellos van a recibir la luz que nosotros hemos recibido y se van a liberar una gran cantidad de bendiciones y de shalom en nuestra familia y en nuestros hijos, en las futuras generaciones. Ahora, cuando nosotros nos volvemos hacia Yud-Heh-Vav-Heh y no nos retiramos de su lado, nos mantenemos firmes al lado de él, permanecemos a su lado, somos obedientes a su palabra, entonces nosotros somos su consuelo. Nosotros estamos consolando a Yud-Heh-Vav-Heh y él nos hace parte de ese remanente que desea perseverar hasta el fin para reunirse con él, con Yud-Heh-Vav-Heh y con Yeshua en la eternidad, para que todos seamos uno. Pero primero debemos demostrar nuestra emuná, nuestra fe obediente, esa fe sincera que quiere agradarlo y pasar por la puerta estrecha, y así ser esas vasijas o recipientes del favor abundante de Yud-Heh-Vav-Heh, porque él es fiel a su amada, porque él quiere complacerla en todo, y porque él quiere que todo lo que ella perdió durante tantos años por causa de la desobediencia, ahora le sea restituido y restaurado. Job, capítulo 42, versículos 10 al 12 dice: y quitó Yud-Heh-Vav-Heh la aflicción de Job, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, y bendijo Yud-Heh-Vav-Heh el postrer estado de Job más que el primer. ¿Sí ve? Nosotros, los que somos de la lluvia tardía, que somos del postrer estado, vamos a recibir mucho más bendición que los del primer estado, los de la primera lluvia. Dios restituyó a Job el doble de lo que tenía. Al final del versículo 25 de este capítulo 2 del libro de Joel, Yud-Heh-Vav-Heh nos confirma que él es quien envió ese ejército destructor para su pueblo, para que ellos hicieran Teshuvah y se volvieran hacia él. O sea, los problemas, las situaciones difíciles tienen que ver con un propósito grande, y es que volvamos nuestro rostro hacia Yud-Heh-Vav-Heh en arrepentimiento y en clamor,
y así nuestro Padre Celestial restituya todo lo que perdimos de manera sobreabundante a nuestras vidas. Joel capítulo 2 versículo 26 dice: comeréis hasta saciaros y adoraréis el nombre de Yud-Heh vuestro Elohim, quien ha hecho maravillas con vosotros, y nunca más será avergonzado mi pueblo. Este versículo en el hebreo está muy atado o es muy semejante a Deuteronomio capítulo 8 versículo 10, donde dice: comerás y te saciarás, y bendecirás a Yud-Heh tu Elohim por la buena tierra que te habrá dado. La Torah, que es la voluntad de Yud-Heh, de nuestro Elohim, Dios Padre Eterno, se va a cumplir en los tiempos finales. Y esto ha sido así desde el principio, desde la creación. Siempre debemos tener en cuenta que Yud-Heh va a cumplir lo que prometió a cada uno de nosotros, y lo va a hacer en este fin de los tiempos. Comeréis hasta saciaros. Vea pues esto que es muy importante. No permitan que el enemigo te robe la bendición. Yo he escuchado muchas personas que dicen que no pueden comer tranquilos de solo pensar que hay gente que está aguantando hambre. Si yo soy fiel a Dios, entonces no tengo por qué sentirme culpable. No tengo por qué perder la bendición. Más bien lo que tengo que hacer es salir, llevar el diezmo a esas personas, llevarles mercado, comida, alimento, o llevarles una ofrenda de amor a los que están en la calle, no al pastor. Ese diezmo es para los que lo necesitan afuera, la comida, la ropa, en fin, para el necesitado. Muchos piensan que la abundancia es pecado. Y recuerdan la parábola del rico y de Lázaro. Pero les puedo decir que no se necesita ser rico, multimillonario, para vivir en abundancia, para comer hasta saciarse. Solo se necesita de ser obediente y de amar a Yud-Heh, de serle fiel, porque es Él quien provee, porque es Él quien da la paz al alma. Yo no tengo por qué depender del dinero. No tengo por qué pensar que si tengo o no tengo para poder ser feliz. He escuchado a muchos que me dicen: no, Guillermo, yo quiero que Dios me bendiga con mucha abundancia, que me bendiga con mucho para poder ayudar al que lo necesita, para ayudar a mis familiares, para darles, para... No, eso ya es un pensamiento equivocado, erróneo, porque yo no necesito de dinero para ayudar. Yo solo necesito del amor de Yud-Heh. La respuesta de la verdadera prosperidad de abundancia está en honrar y ser agradecidos con Yud-Heh, con su santo nombre. Declarar a Yud-Heh como mi Elohim día a día, o sea, recitar el Shema todos los días. Shema Israel, Yud-Heh Adonai Eloheinu, Yud-Heh Adonai Echad. Escucha, Israel, nuestro Señor Yud-Heh es mi Dios. Nuestro Señor Yud-Heh uno es. Y hacerlo realidad, cumplirlo. Nada tiene que estar por encima de mi pensamiento al levantarme, al acostarme, cuando voy por la calle, cuando hablo con alguien. Les digo algo: Yud-Heh es nuestro Elohim. Solo hay uno, no hay nadie más. Y es un Dios todopoderoso, es un Dios de milagros, de maravillas, de señales poderosas. Y Él mismo quiere desatar esas señales, esos milagros, esos prodigios en la vida de su amada, de su pueblo.
recibámoslo, recibamos todo eso. Joel capítulo 2 versículo 27 dice: y conoceréis, permítame un segundito, yo miro algo. Listo. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Yud-Heh vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y así sabréis y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, o que estoy yo en medio de Israel. Es muy importante esto porque ya vamos a ver por qué es tan importante este cambio de orden de palabras. Que yo soy Yud-Heh vuestro Elohim, y que no hay otro, y nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Yud-Heh nos está haciendo un énfasis aquí. Su énfasis no está en sí mismo, sino donde él va a estar. ¿Dónde va a estar Elohim? En medio de su pueblo. Y nos dice claramente que es Israel. ¿Y saben por qué? Porque Israel es Israel en la tierra es el reflejo del reino de los cielos. Y por medio de su obra de la redención nos prepara para ser parte de ese reino. Yud-Heh solo menciona a Israel, a ningún otro país. Es por ello que en Apocalipsis 22:14 y Apocalipsis 21 del 9 al 14 se nos dice lo siguiente, y vamos a leerlos. Apocalipsis 22:14 dice así: Apocalipsis capítulo 22 versículo 14: bienaventurados los que lavan sus ropas, o sea, los que se arrepienten y se vuelven de sus malos caminos, porque ahora andan con vestiduras blancas. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Pero vamos a ver 21, Apocalipsis 21, 9 al 14, cuáles son esas puertas de la ciudad. Dice, del 9 al 14, capítulo 21 del 9 al 14 del libro de Apocalipsis. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Oiga muy bien, hay 12 puertas para entrar a la Nueva Jerusalén, y esas 12 puertas tienen inscritos a cada uno de los 12 nombres de los hijos de Jacob, que son las 12 tribus de Israel. Esto es supremamente importante entenderlo, saberlo, y que no es mentira, ni que yo me esté volviendo judío, ni nada de eso, no. Es porque la palabra misma nos dice que si recuperamos nuestra identidad para ser parte de una de esas 12 tribus que son el pueblo de Israel, entonces yo voy a ser parte de la Nueva Jerusalén, del reino de los cielos. En ningún lado se nos dice que una de las puertas va a tener un nombre arriba que diga: entran por acá los católicos, entran por acá los cristianos, entran por acá los musulmanes, los budistas. No.
Ninguna religión va a entrar por esas 12 puertas. Los que vamos a entrar somos los que somos obedientes. Somos los que tenemos emuná, los que damos testimonios tanto de la Torah como de Yeshua. Ahora, para terminar, en estos versículos 26 y 27 del capítulo 2 de Joel dice: y nunca más será avergonzado mi pueblo. Vamos a ver qué significa eso. Daniel, libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Dice, Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión interna. Entonces, y nunca más será avergonzado mi pueblo significa: o estarás en eterna vergüenza y confusión perpetua, o estarás en eterna gloria. Una de las dos se va a cumplir en tu vida, en mi vida. O seré parte del pueblo de Dios, el cual nunca será avergonzado y estará con él en la eterna gloria, o no serás parte del pueblo de Dios y estarás en vergüenza eterna, en desprecio, en confusión eterna, y vivirás en el lago de fuego. Resulta que en la Tanaj, no en la Torah, en la Tanaj, que es todo, se puede decir todo el Antiguo Testamento, este libro de Joel termina el capítulo 2 en este versículo. O sea que la próxima semana vamos a iniciar el capítulo 3. Y ese capítulo 3 inicia desde el versículo 28. Entonces, vamos a leer precisamente lo que significa, y vamos a estudiar lo que significa el derramamiento del Espíritu de Dios en nuestras vidas en este fin de los tiempos. Que ya se está derramando, ya lo hemos recibido muchísimos. Esta manada pequeña. Padre, gracias, bendito y amado Yud-Heh-Vah-Heh, gracias te damos a ti por en tu palabra, en tu revelación, traernos promesas tan hermosas. Gracias, Padre Santo, porque sé que nosotros somos tu amada, que nosotros somos tus hijos, esos hijos de Sión, que debemos alegrarnos y gozarnos, porque has traído sobre nosotros la lluvia tardía. Porque eres tú quien vas a llenar nuestra vida con trigo, con vino nuevo y con aceite. Porque eres tú quien vas a restituir todo lo que perdimos o lo que creemos que perdimos, para darnos ahora, Padre Santo, como lo hiciste con Job, abundancia grande. Gracias, Padre Eterno, porque has recibido nuestras palabras, nuestro arrepentimiento sincero, nuestro clamor. Nos has permitido llegar a tus brazos, a tu seno y abrazarnos con tu misericordia, con Yeshua. Gracias, Padre, por lo que viene para nuestras vidas, por la fortaleza y el ánimo que nos das en tu palabra, para mantenernos firmes y obedientes, y así un día estar en la eternidad contigo, un día poder ser recogidos de los 4 confines de la tierra para estar en la eternidad. Gloria y honra sean solo para ti, Yud-Heh-Vah-Heh. Te amamos y te bendecimos y te glorificamos con nuestras palabras, con nuestras obras, con nuestra emuná obediente. Bendito sea tu santo nombre, Yud-Heh-Vah-Heh. La gloria y la honra sean solo para ti, por los méritos y el amor de tu Hijo Yeshua. Amén y amén. Gracias, Padre. Mis amados, gracias a todos por su compañía. Nos vemos dentro de 8 días para seguir el estudio de este libro de Joel. Feliz tarde, feliz resto de día, bendiciones, un abrazo muy especial para todos. Les enviamos desde acá.